En una nueva emisión de La Rosca tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los referentes del PRO local, Gabriel Mirás. Gabriel, gracias por estar por con favor, nosotros. gracias a vos por invitarme y acompañarlos a ustedes. Una alegría. Análisis de lo primero que fue, sorpresa o no, este resultado que tuvo y que no pudo competir, ¿no? Que no fue una propuesta competitiva de Juntos por el Cambio. ¿A qué se debe o qué factores fueron? Sí, la autocrítica no hecha, la situación personal de algunos dirigentes, los personalismos. Por eso no fuimos opción. Creo que en esto me parece que hay que ser claro siempre. Cuando vos imitás modelos parecidos a lo que vos le criticás al otro lado, le criticás al otro sector, o tenés determinados modos autoritarios de manejar listas, o de personalismos, o de generar situaciones, la gente aprendió felizmente a votar. Entonces nos tocó el tercer lugar, y nos tocó el lugar de acompañar a quien a nosotros nos representa después de haber perdido la elección. Estuvimos con Patricia Burri gana la interna de Juntos por el Cambio, llevamos un candidato a gobernador, pero no alcanzó para tener, diríamos, esa ruta de la unidad, esa ruta de haber consensuado en distritos, esa ruta de haber ido en la provincia de Buenos Aires con un solo candidato. Esas son las cosas las mezquindades que la política tiene y que por supuesto la gente se da cuenta. Entonces uno tiene que ser muy autocrítico permanentemente. Yo por lo menos lo soy. Creo que Juntos por el Cambio tuvo la posibilidad. Hoy creo que Juntos por el Cambio está replanteado desde otra manera. Ya prácticamente no va a existir. Se va a conformar un ala más socialdemócrata, un ala más de derecha republicana, y tenemos que estar atrás del presidente, que es quien más representa a la República a nuestro humilde entender. Esta reconfiguración o esto que decís que no alcanzó para Juntos por el Cambio, ¿se dio también a la interna que tuvo? Por supuesto. ¿Le hizo daño? La interna le hizo daño. ¿Por qué le hizo daño? Porque, vuelvo a decir, los personalismos, cuando se parecen a lo que vos le cuestionás al oficialismo, son mirados por la gente. Entonces, si vos no tenés propuesta política, si vos no tenés en algunos aspectos, en los distritos fundamentalmente, un proyecto político, si trabajás nada más que para sacar 2 o 3 concejales, bueno, a la vista está como nos ha ido. Entonces hoy necesitamos separar las aguas, mirar para adelante y ponernos a buscar una nueva forma de alianza que nos contenga a algunos. Ya nos dábamos cuenta que hacía un tiempo que en Juntos por el Cambio, lo que era la estructura general de Juntos por el Cambio, no confluíamos algunas personas, no confluíamos algunos pensamientos ideológicos, algunos posicionamientos políticos, y esto no es malo, pero hace también a que, estas cuestiones después te pasan factura. Claro, que un al frente momento, no sea potable. No esté consolidado totalmente, ¿no es cierto? Hablaste y te detuviste en un momento en la cuestión local, ¿no? Que fue nada más que, a ver si no me equivoco, planteaste lo que se luchó para ser concejales y nada más. ¿La estrategia fue errada desde un primer momento, Paso y octubre? Yo lo dije esto hace más de un año, cuando se inauguró el local del PRO, me tocó hablar, acá en Berisso. No se puede trabajar para la lista de concejales. Y realmente, cuando nosotros tuvimos la gran oportunidad en el año 2015, que la desperdiciamos, nos la hicieron desperdiciar, nos tocó gobernar, muchas personas se acercaron por la lista de concejales. Y el egoísmo, el centrismo, ese tipo de cuestiones, llevaron adelante que no tuviéramos un plan estratégico. Y hoy por hoy, cuando vos no tenés discusión política, no das discusión política, no tenés un plan estratégico, no mostrás la verdadera cara de lo que vos sos, la gente va a optar por otro tipo de cuestiones. Entonces, no es que hoy votan un nuevo presidente porque están cansados de los modelos políticos. Y nadie le escribe a la gente el modelo político. Nadie le dice a la gente si votó bien o si votó mal. Porque si no estaríamos cayendo en la soberbia que caen algunos, de que si votaste para tal lado te mereces comer tortitas fritas de tierra, y si votaste para el otro lado vas a seguir recibiendo el plan. Yo estoy convencido de que esa forma quedó desterrada, y parte de esa forma la tuvimos nosotros. Yo se lo dije esto
cuando era ministra Carolina Stanley, que no soportara más grupos que le estaban cortando la calle en la puerta. Entonces, la respuesta de esta señora que era ministra dice, bueno, yo no puedo hacer otra cosa. Y si no puedes hacer otra cosa, dedícate a otra cosa. Después andan llorando como viudas. Pero bueno, es parte de lo que hay. Yo soy muy directo en esto, soy poco políticamente correcto y como soy muy autocrítico lo planteo. No podemos discutir y empezar a discutir la lista de concejales si previamente no tenemos un proyecto político. No hablo por Berisso, hablo en general. Un proyecto político. Fíjense ustedes que los proyectos políticos, por ejemplo, en la ciudad de Magdalena, fueron fructíferos. En otros lugares donde gobernó Juntos por el Cambio, cuanto más te vas al interior de la provincia de Buenos Aires, fueron fructíferos. Pero no sirvieron para el conurbano bonaerense y no sirvieron. No, o te pongo otro ejemplo. Sí. En Ensenada hay un proyecto que está consolidado, ¿no? Que responde al oficialismo y que está consolidado porque hay política de Estado. ¿Y por qué hay plan estratégico? ¿Y acá Juntos por el Cambio falló en eso? Sí, claramente. Por supuesto. ¿Te sorprendió el resultado de Cagliardi? ¿En octubre? No. No, porque nosotros no teníamos propuesta. No. Es un candidato que emerge donde hay una gran tendencia del peronismo, donde el intendente no puede haber hecho mal las cosas, como todos, pero no llegó a vislumbrarse una propuesta naturalmente desde Juntos por el Cambio que fuera superadora. No sé, en eso no vi ni en la interna ni en la general propuestas que lo superaron. No tengo afinidad política con el intendente Cagliari, pero tengo que reconocer que ha tenido políticas de Estado. Eso es innegable también. ¿Y la campaña crees que se basó más en la crítica hacia, sí, hacia el intendente que se basan más en la crítica que en hacerse cargo de determinados roles? Aunque en realidad, cuando vos no tenés el manejo estratégico de los recursos, es difícil hacerlo, pero tiene que ver con que vos te tenés que mover, vos sos concejal para moverte. No digo que los concejales no se hayan movido, bueno, en fin, pero en realidad tenés que tener una propuesta, tenés que tener y dar debates políticos. Yo creo que no hubo debates políticos. No hubo debates en serio. O sea, debatir temas nacionales no es un tema del Consejo Deliberante de un distrito. Entonces, a veces vos te sentás en el Consejo Deliberante, y yo hace muchísimo que no voy, y yo se lo he dicho a muchos concejales. Debatí los problemas de la gente. Hoy la gente no se debate. Hoy la gente no se debate el sexo de los ángeles. ¿Sabés qué se debate la gente? ¿Sabés qué se debate mi vieja que tiene 88 años? La góndola de todos los días. La comida, claro. La comida. Eso. Entonces, los muchachos a veces quedan nubilados con 4 años que están tranquilos. Y bueno, vos tenés que salir a buscar. Y la gente tiene que ver. Te tiene que ver con propuestas, trabajando desde la seguridad, trabajando desde la cultura, trabajando desde la educación de manera transversal, trabajando desde la atención primaria de la salud. Y no haciendo este esquema que se repite siempre y que, bueno, es el mitin que le fue mal también al kirchnerismo también a nivel nacional. Esta historia de ir a buscar a la persona necesitada cuando vos necesitas, porque la gente te lo dice 2 o 3 meses antes de una campaña política, de un cierre de una campaña. Entonces, de esto creo que la gente se cansó de este modelo, del modelo totalitario, del uso irrestricto del Estado, del uso de la cosa pública apropiándose de la cosa pública. El pobre soy yo, el enfermo lo manejo yo, al pibe lo adoctrino yo. Creo que esta es la respuesta que dieron los casi 12 puntos que consagraron a Javier Milei. Bien, te llevo otra vez a lo local. ¿Sí? Lo de Cagliardi, bueno, dijiste que no fue una sorpresa, pero en tu análisis, ¿cómo observaste la gestión de los 4 años? Le falta muchísimo a lo que él criticaba cuando era concejal. Le falta muchísimo. Con esto no lo estoy avalando, estoy diciendo que las 60 podés hacer patito. O sea, todavía a las 60 no hay más muertos. Pero, a ver, hermano, ¿cuándo terminás de hacer el camino que une La Plata con el camino principal por donde ingresa el acceso a la ciudad?
¿Desde cuándo? ¿Cuánto se termina? La obra pública, si vos mirás intendentes de otros lugares, esa obra pública está hecha en 6 meses. Entonces, hay montones de falencias. Volvemos a tener falencias con los temas hídricos, volvemos a tener falencias con el tema de los humedales, volvemos a tener falencias con el tema del no control del medio ambiente. O sea, hay falencias en la obra pública. Yo estuve en el cementerio está horripilante. Digo porque el cementerio es algo, si bien es algo emblemático, pues es algo sentido por la gente, ¿no es cierto? Tenemos algunos temas de inseguridad, seguimos teniendo la lamparita de 25 en algunos lugares, hay que ir por más luminarias. Bueno, indiscutiblemente lo que él criticó, que no se hicieron en 4 años, tampoco se ve obra pública, por eso dije que no había nada superador, pero faltan montones de cosas más a hacer. Bien, ¿qué tiene que hacer la oposición ahora en este nuevo contexto político? ¿O cree cómo se debe comportar o cómo se va a reconfigurar? Poner los pies sobre la tierra. Poner los pies sobre la tierra. La oposición perdió una elección. Hoy tiene la posibilidad histórica de una alianza estratégica. Alianza estratégica, no estoy hablando de una cuestión de cargos, de una alianza estratégica para mantener la república. Para mí, sustancial. Las instituciones, el respeto por las libertades individuales fundamentalmente y el derecho al debate. El derecho al debate que no dan, por ejemplo, la banca ciudadana. ¿Por qué no dan la banca ciudadana? ¿Por qué la presidenta del Consejo Deliberante no da la banca ciudadana? ¿Por qué la oposición no denuncia eso? Hoy robaron una escuela. 2 veces consecutivas robaron una escuela en Berisso. En una semana la robaron 2 veces. 2 veces. ¿Dónde están las políticas de Estado en materia de seguridad pública? Entonces, estas son las cosas que nosotros desde la oposición, o por lo menos desde nuestra postura, tenemos que ver. Primero, poner los pies sobre la tierra. Y en segundo lugar, ser claros en que vamos a tener un objetivo que acompañe una construcción colectiva de un Berisso que lo necesita para todo, desterrar las internas personales, desterrar las cuestiones y ponernos a trabajar. Porque hoy tenemos algo que es muy importante. Nos dejan un país explotado, nos dejan prácticamente todo explotado. Y si le va mal al país, le va a ir mal a la provincia. Y si le va mal a la provincia, le va a ir mal a Berisso. Entonces, en esto tenemos que aprender. Que los internismos no nos condujeron absolutamente para nada. Hoy hay una alianza, entraron 2 concejales de La Libertad Avanza. Va a haber que hacer una alianza estratégica con eso. No sé si va a alcanzar, porque el intendente, vuelvo a decir, hizo una muy buena elección. Pero tiene que ver con plantear políticas públicas. La gente está esperando políticas públicas y que le mejoren la vida. No está en los debates estériles. Está en los debates que mejoran la vida de la gente. Y esto creo que quedó reflejado. La gente que votó libertad, la gente votó desde el hartazgo de algunos aspectos, la gente votó en contra del saqueo del Estado, votó en contra de montones de cosas. Y yo lo decía en una nota que vos me diste la posibilidad de hacer en un medio local gráfico y también digital, esta utilización nefasta de los pobres no tiene que ser más y tiene que ser erradicada para todos los sectores de la política. Nosotros tenemos que hacer a la persona digna por lo que es dignamente, no por lo que nos conviene a nosotros esa dignidad. No podemos generar una fábrica de pobres para que esos pobres estén con nosotros. Lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Y yo creo que la gente fue muy viva. Aprendió con esta mano a agarrar y aprendió con esta mano a votar. ¿Crees que se perdieron los valores y va a ser muy difícil recuperarlos? Yo creo que en gran parte los valores no es que se perdieron, se dejaron de lado o se trataron de sustituir los valores. Tergiversaron. Claro. Se tergiversaron los valores. Y yo creo que cuando vos vas a la escuela pública y das clase y hablas de política a los chicos, no le haces bien. Como no le hacías bien cuando mandabas a los pibes a tirarse arriba de los funcionarios de los autos. Y había ahí directores, inspectores, docentes metidos en esto. O sea, vos tenés que ser muy respetuoso. Cuando vos la salud la haces política, no, vos tenés que trabajar en una política de Estado. La política de Estado tiene que ver con los lineamientos que se bajan
pero con una política coherente que abarque 3 grandes ejes que yo lo digo siempre: la seguridad, la educación, la salud y las cuestiones alternas. Entonces, o alternativas. Ahora, no podés tomar el Estado como vos, porque ahí es donde se trastocan los valores, porque el Estado pasás a ser vos. Pasás a ser vos y tu pensamiento. Yo creo que, bueno, un poco esto es lo que nos llevó a nosotros a todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué termina este balotaje como termina? La gente termina repudiando una forma de hacer política. Termina repudiando una forma de hacer política. Hoy tenemos el voto de la gente, que es el voto, para mí, solemnísimo. Para mí solemnísimo, como lo es Dios, yo soy creyente. El voto solemne de la gente. ¿Qué le vamos a discutir a la gente? ¿Que votó mal? No, nunca se discute. Bueno. No se discute ni el 54% que votó en su momento, claro, yo no lo se dije, discute el 55%. No se discute ni el 54%, ni se discute este 54%. ¿Por qué? Porque en un sistema republicano, yo quiero que al presidente de la República le vaya bien hasta el 10 de diciembre. Y yo no quiero que el presidente de la República tenga que irse en un avión o en un helicóptero. No trabajo para eso. Porque no lo hice nunca. No trabajé para eso. No creo en los helicópteros. Creo en los sistemas republicanos. Y se tiene que ir por la puerta grande el presidente Fernández. Y se tiene que recibir a un nuevo presidente, ser tolerante con este nuevo presidente, como se fue tolerante con este presidente 4 años. No digo que sean 4 años, pero no arrancar con la premisa de que ya vamos a romper todo, como el señor Viro el otro día, o el señor Grabois. No, ahí el presidente va a tener que ponerse firme en las leyes de la defensa de la democracia. No, el pueblo no quiere más toneladas de piedras, quiere discusiones que tengan que ver desde lo sano, desde lo político, con políticas de Estado que nos van a gustar o no nos van a gustar. A mí me gustaron o no me gustaron políticas de Estado, pero jamás desestabilizó un gobierno. Y visto de este gobierno en montones de cosas. Entonces, no se puede caer en esa cuestión de que ya estamos preparando el marco opositor por lo que supuestamente va a pasar. A mí me parece que acá tiene que haber sido una clarísima determinación política del nuevo presidente de aplicar la ley de defensa de la democracia. Esto no significa que la protesta, que hablen después de criminalización de la protesta. Nada es criminal cuando no se convierte en delito. Cuando todo pasa a ser un delito, pasa a ser un problema criminal. Por supuesto, con la Constitución, con las leyes. Pero no se puede permitir más que florezca desde abajo los grupos totalitarios que no aceptan una elección. Porque en el fondo es no aceptar una elección. No es un problema de que... No, en el fondo acá no se da la sensación que en este país no se puede ser gobernado por otra fracción que no esté camuflada con algo que no sea peronismo. Eso no está bien. ¿Y eso es bueno o malo? Malísimo. ¿Por qué? Porque tiene que haber alternancia. Tiene que haber alternancia. Tiene que haber alternancia. A mí me sorprende que dirigentes sindicales ahora vean que puede haber graves problemas. En 4 años no lo vieron, te lo aviso, yo soy docente. 4 años los sindicatos docentes estuvieron calladitos la boca. Calladitos la boca, No dijeron absolutamente nada. Los mismos sindicatos en Capital Federal hacían paro, y lógico, ¿no? Y acá arreglaban cuando en Capital se cobraba mejor, o según la condición política. Entonces ahí es donde vos ves que la gente descree. Ahí vos ves el voto de la gente, Facundo. Ahí vos ves qué le pasó a la gente cuando ve un sindicalista sentado. A ver, yo digo, cuando vos ves un sindicalista que llega con un auto que sale $150.000, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente de un político que tiene millones de hectáreas de campo? ¿Qué piensa la gente de alguien que le dice, no, yo no conocí a fulano y es dueño, pasó de tener un auto en un valor mínimo a tener flotas de autos, flotas de aviones y montones? ¿Qué pasó en el medio? ¿La gente es estúpida? No, la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta. Este no nos representa, por decir un término agradable. Por decir agradable. un término. Como le pasó en algún momento también a Mauricio Macri, cuando no supo manejar
el tema del impuesto a la ganancia, cuando no supo manejar determinadas políticas públicas. ¿Ven? Nosotros podemos hacer esas autocríticas. No estuvo todo bien en el gobierno de Mauricio Macri. No estuvo todo bien. Entonces no podemos plantear siempre la culpa al otro. La tuvimos durante 4 años que íbamos a comer asado, de que íbamos... Yo no quiero caer en esa frivolidad de chasquibunes que se tiran naturalmente, pero digo, realmente se ofreció una institucionalidad echándole la culpa a otro, y ahora gana otro, y le estamos echando la culpa al otro desde el primer minuto, cuando vemos que los mercados, felizmente, empezaron, por ejemplo, a sentarse, y no saltaron como están algunas personas especulando. Yo quiero decirte algo que a mí me llama poderosísimamente la atención. ¿Cómo puede ser que exista gente que pretenda que el Estado vuele por el aire? Yo he sentido que a Macri lo saca un golpe de Estado. Gente que te dice que es progresista. ¿Cómo vos no podés reconocer o le discutís a un venezolano lo que está pasando en Venezuela, cuando no sos venezolano? ¿Cómo vos no podés ver que si la justicia falla para tu favor, la justicia es buena, y cuando no falla para tu favor, vos atacás la justicia? Es insólito este país. Se le hizo juicio a la justicia. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Y esto no significa que ahora empiecen a estigmatizarse. Bueno, los fueros son así. Cuando uno tiene fueros debe saber mantenerlos. Y como vos dijiste, como cuando se respetó ese 54%, hoy hay que respetar ese tanto por ciento, ese casi 12% que marcó una diferencia. A mí no me marcó un antes y un después. Yo no llamé a ir, no fui a ninguna marcha con ningún helicóptero, y me parece que algunos sectores de este gobierno tienen un pensamiento verdaderamente golpista con el que no piensa como ellos, de tratarnos de nazis. Yo digo, esta palabra es fuertísima, ¿no es cierto? Porque yo soy una persona liberal, yo soy una persona que conozco por familia, conozco por amigos, conozco lo que ha sido el nazismo. Entonces, puede ser de que si vos pensás distinto, sos nazi. Si vos pensás distinto, si vos das discusión a algunos temas históricos, sos un ultraderechista, sos un negacionista. ¿Dónde está escrito que no se puede discutir la historia? La historia se puede discutir con historia. Podés tener cuestiones, o sea, vos no podés valorizar. Yo digo, estaba mirando estos temas que tienen que ver con los temas del género. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que esta gente, que se va a cerrar felizmente este Ministerio de la Mujer, el Género, la Diversidad, porque no cumplió ninguna función, yo no tengo ningún problema. Pero quiero decir, ¿dónde estuvo cuando mataron a Lucio Dupuy? ¿Dónde estuvo esa gente? ¿Dónde estuvieron cuando hicieron picadillo a esta chica Cecilia en el gobierno de Capitanich? ¿Dónde están en la violencia de género todos los días? ¿Por qué yo tengo que soportar un ministerio? Tengo que soportar un ministerio que pone el pañuelo verde nada más. ¿Qué es la opción del pañuelo verde? Yo soy pañuelo celeste. Y hay montones de mujeres que se representan. ¿Ese ministerio representa a todas las mujeres? No. La mujer tiene una diversidad y tiene lo que es hermosísimo. ¿Sabes qué es? El don de ser madre, que no lo tiene nadie. Solamente la mujer sabe lo que significa llevar un niño en el vientre. Entonces, ¿por qué hay que hablar de derechos cuando montones de mujeres no coinciden con esos derechos? ¿Por qué se apropian de las causas? Si cada uno puede vivir como quiere. En el liberalismo, Milton Friedman plantea la libertad de conciencia, plantea la libertad de opinión, plantea la libertad de la propiedad privada. Entonces, por eso digo, es una tarea difícil, pero no es una tarea que la gente no quiera, sino que plebisciten determinados temas. Si la gente en temas valóricos coincide como se ha avanzado en algunos temas valóricos. Si están de acuerdo los padres que se les siga metiendo ideología a sus hijos, en las escuelas como lo hacen, en las facultades como lo hacen. Entonces, de eso se trata, me parece, cómo tenemos que encarar nuevamente esta etapa política, que es con respeto.
es con respeto al que piensa distinto. Yo no tengo por qué verte de enemigo. ¿Por qué vas a ser mi enemigo? ¿Porque no pensás distinto? ¿Porque usás un piercing? ¿Porque usás una camisa abierta? No pasa por ahí. Pasa por la riqueza que nos da la república, la democracia, que es el debate de las ideas. Yo sentí acá una vez en Berisso un tipo que dice, no, a Mirás no hay que darle nunca más ningún lugar en ninguna radio. No quería decir, es una locura. Vos imaginate que vos estás diciendo, no puede hablar más, no, Facundo Pereira no puede hablar más. ¿Quién soy yo para decir quién puede hablar y quién no puede hablar? Todas las voces tienen que ser escuchadas. Porque de eso se trata la diversidad. Gabriel, el PRO, una parte del PRO fiscalizó para la libertad. La gran mayoría del PRO bueno, en Berisso, que está representada. Pero, ¿sí? ¿Me lo respondés después de la pausa? Dale. Pausa y enseguida volvemos con Gabriel Mirás. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Continuamos en La Rosca con Gabriel Mirás. Lo que te preguntaba antes de la pausa era, fiscalizaron digamos, no una orden, pero una bajada de línea de lo que fue el acuerdo Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, donde un sector del PRO fiscalizó también acá en Berisso. Sí, claramente. Sí, nosotros esto lo entendimos como que había que acompañar. Nosotros tuvimos una posición que felizmente fue temprana como la detección de una enfermedad temprana, el que teníamos que acompañar a lo que iba a dar la continuidad a lo que nosotros consideramos el sistema republicano en serio, el no populismo. Y sí, nos pusimos en contacto con algunos dirigentes de la tercera sección electoral, con algunos dirigentes locales, y el concejal Marllanos coordinó por parte nuestra diríamos lo que fue la fiscalización en la ayuda, lo que fue la fiscalización de algunas de la mayoría de las escuelas, junto con los
los fiscales de La Libertad Avanza y se garantizó la elección. Creíamos que teníamos que, lo aclaramos en todos lados, yo te lo dije en otro medio. Saliste a hablar de garantizar la democracia. De garantizar la democracia, nosotros no queríamos que hubiera fraude, entonces para mí fue tarea cumplida. Hoy yo sigo estando en el PRO, yo soy PRO, me defino PRO, orgullosamente amarillo PRO de Mauricio Macri, a quien recontrabancamos, de Javier Iguacel y de Patricia Bullrich. No tenemos ninguna posición de cargos en este momento en el distrito, no era nuestra posición, más allá que Patricia puede llegar a ser ministra de Seguridad. Creo que va a darle a Javier Milei una gran posibilidad de gobernabilidad, porque es una mujer que tiene una decisión, tiene coraje, pero nosotros en este sentido seguimos teniendo nuestra propia identidad. Por supuesto que una pregunta que vos seguramente estarás pensando, ¿cuál va a ser el futuro? Seguramente el futuro va a ser poder construir un Juntos por la República, o un Juntos por la Libertad, o como se llame, una nueva estructura. Hay sectores de Juntos por el Cambio que ya han dicho que Juntos por el Cambio no está más, se ha retirado la coalición cívica hace pocos días. Sí, sacó un comunicado. Sacaron un comunicado. Bueno, era natural esta depuración, porque a veces las alianzas tienen un inicio, pero también tienen un fin. Y nosotros tenemos muy claro cuál fue nuestro inicio, y hoy tenemos claro que el fin llegó acá. Sí, ustedes salieron a manifestar que votaban a Javier Milei, sí, pero ¿estructuras dentro también de Juntos por el Cambio no? No. Nosotros las respetamos, pero no las aceptamos. Nosotros creíamos que había que jugarse. Uh-huh. Nosotros creemos que no haberse jugado por Javier Milei es indirectamente haber favorecido a Massa y al kirchnerismo. Acá se jugó con un feriado largo, se jugó con no cambiar el feriado, se jugó con el voto en blanco, y bueno, nosotros lo advertimos esto. ¿Se jugó con la campaña del miedo también? Por supuesto que se jugó con la campaña del miedo. Montones de temas que, por ejemplo, si bien los había afrontado o los había aportado Javier Milei, yo digo, a veces cuando uno es candidato a algo, tiene una idea, después cuando vos te sentás y aterrizás, tenés ideas, pero las vas puliendo con tu equipo, ¿no es cierto? Y ya, por ejemplo, no se habla de dolarización. Uh-huh. No se habla de dolarización. ¿Por qué? Porque se vio que hay otras cosas que son mejores. Pero se habla fuertemente de una política integral en materia de salud, de seguridad, de educación, algo integral. O sea, y esto vergonzante del voucher de la universidad, de que se va a cobrar la universidad tiene autonomía. O sea, la gente a veces le hacen creer cosas que son tremendas, ¿no es cierto? Usando las arcas del Estado, que se van a ir los subsidios al diablo, que se van a ir... A ver, nosotros tenemos que ordenar este país definitivamente, porque acá quienes generan la industria del miedo son los chupa sangre del Estado, los tipos que están cobrando en la política desde que nacieron. Se hicieron millonarios o subsisten en la política. Yo no tengo ningún problema, porque soy de carrera y puedo hacer política libremente. ¿Por qué? Porque elegí una carrera. Entonces, de esto se trata. De esto se trata. No podemos enviciar al Estado teniendo al Estado cautivo de personas que no cumplen ninguna función. O sea, esto tenemos que decirlo claramente. Esto no es ajuste, esto es poner en claro las cosas. La gente que se le generó indignidad con los planes, tenemos que llevar a un reordenamiento de la economía, a un reordenamiento de la mirada a nivel mundial, a un alineamiento, para que esa gente mañana otorgarle la libertad que muchos no quieren otorgarles. ¿Y sabes cuál es la libertad? El trabajo. Darles trabajo genuino y que ellos puedan elegir a quién votan. De esto se trata. Uh-huh. De esto hay una resistencia por parte de algunos sectores, porque por años han vivido de esto. Por años han vivido. Acá hay familias que viven de esto hace años. Entonces, por supuesto, al ver que no es que se va a achicar el Estado, se va a achicar el curro del Estado con 2.000 secretarías, 2.000 y pico de jefaturas de gabinete, de la subsecretaría, de la dirección, de la subdirección. ¿Eso favorece empleados o favorece personas?
No, porque no se dijo que se va a tocar al empleado. Ahora sí va a haber, si el presidente y el Poder Ejecutivo puede reordenar en los distintos organismos del Estado a los empleados públicos, porque lo dicen las leyes nacionales. Ahora, si nosotros vamos a saturar el Estado, bueno, indiscutiblemente esa gente lo que está peleando es por una continuidad de ellos, no está peleando por el beneficio del Estado. Y esto sistemáticamente lo venimos sufriendo, Facundo. El kirchnerismo se apropió del Estado. El kirchnerismo cree que la cosa pública es de ellos. Como este sacerdote, el padre Paco, que él habla de los pobres y cree que los pobres son ellos. No, los pobres los tenemos todos los días. Los tenemos dándoles 200 pesos que nos limpien. Y chicos que quieren y que no son ladrones. Es como quien pone en dudas de que en una villa miseria todo el mundo es delincuente. No, no lo es. La mínima parte es delincuente. Vos tenés gente que lo que quiere es trabajar, progresar, tener su casa y que a veces llegaron a tener que vivir en la humedad para tener dignidad. Bueno, esta gente no quiere el pueblo digno. Por eso han generado una chorrera de pobres. Por eso tenemos un 50% de pobres. Por eso no se les creyó el mensaje. Por eso era difícil creerle a alguien que te decía, yo voy a hacer tal cosa, y la pregunta era, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo hicieron en 4 años? ¿Cómo? ¿Vos lo podés hacer a partir del 11 de diciembre? ¿Y por qué no lo haces hasta ahora? Facundo, el peor gobierno de la historia le va a entregar a un nuevo gobierno el peor estado de la historia. Esto hay que hablarlo. Yo escuchaba a un dirigente sindical ayer ponderar estas políticas y terminar justificando determinadas cuestiones. Perdóname, hermano, algunos dirigentes sindicales son millonarios o creían que la gente no lo sabe. Yo vi entrar dirigentes sindicales con los zapatos rotos y hoy andar en auto de $200.000. A mí no me la contaron. Entonces, los que podemos caminar por la calle, porque hemos sido dirigentes sindicales y no hemos robado en el sindicato, porque hemos estado en la función pública acotadamente y no hemos querido robar de la función pública, porque hemos tenido una actitud generosa para con el otro, porque tenemos un compromiso social y no lo hacemos tratando de poner, sino que ponemos plata de nuestro bolsillo. Como yo, hay montones que no quieren vivir del Estado. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que una minoría nos robe las ilusiones? Bien, y te consulto porque vos tenés un amplio recorrido en la política. ¿Se terminó una forma de hacer política? ¿Por qué? Se vio un candidato sin estructura, sin tampoco, porque algunos dicen apoyo a los medios de comunicación, pero no se vio la totalidad de los medios de comunicación. Sin campaña en las calles, sin publicidad. Se comienza y a los que vienen ya de la política de años, ¿se repiensa esta forma de hacer política? Claro que se repiensa. ¿Y sabés por qué? Porque siguieron creyendo que hacer política es poner un pasacalle. Que hacer política es pintar el paredón del vecino. ¿Y eso también afectó a Juntos por el Cambio? Eso afectó a Juntos por el Cambio, porque hoy la campaña política se hace por las redes sociales. Hoy la red social te muestra a vos un espectro. Es muy difícil mentirle a alguien con la cantidad de redes sociales que hay. Y eso que para la política, diríamos, para la política tradicional es el planteo de cómo puede ser que alguien que no tenga estructura llega. Bueno, llega porque indiscutiblemente tiene un mensaje y tiene decisión y tiene coraje para llegar. ¿Por qué hay que llegar con determinadas cuestiones? ¿Por qué hay que seguir llegando con el que, bueno, roba pero hace? No, la gente eligió otra cosa. Eligió otra cosa y verdaderamente hay que ver. Nosotros vamos a apoyar lo que está bien y no vamos a apoyar lo que está bien. Lo que está bien lo vamos a apoyar. Ahora, cuando veamos que hay cosas que no están bien, como no somos parte, por lo menos acá, sí, vamos a tener algunos funcionarios, pero vamos a ver. Y en esto yo creo que el presidente electo entendió que algunos rumbos no eran acertados. No eran acertados. O no eran claros. Y los va encaminando. Entonces, me parece también que la prueba del acierto y del error
antes de que vos asumas, está buena. Me parece bueno que el presidente no viaje a los Estados Unidos. Que el presidente se aboque al gabinete. Que la oposición empiece a barajar. La oposición no es oposición porque tiene votos, es oposición porque tiene ideas. Y acá lo que a veces se carecen son de ideas. Tenemos que tener ideas. No importa. Lisandro de la Torre era uno. Le mataron a Enzo Bordavere. Pasó la historia. Yo te pregunto esto de acompañar lo bueno y no acompañar lo que no está bien. Por supuesto. Por ejemplo, acá en la región está YPF y se habló en su momento de una privatización o no. Mira, yo creo que lo que tienen que contar de YPF, que YPF tiene emprendimientos que son privados. Tiene emprendimientos que trabajan en YPF, ¿no es cierto? Para YPF, sí. Para YPF. ¿Por qué la cosa privada no puede estar también en YPF si está regulada por el Estado? ¿Por qué? ¿O nosotros tenemos que pagar los 16.000 millones de dólares del antojo de Kicillof? Que hoy, ¿quién lo paga? Lo paga la gente. ¿Por qué no puede haber un control de una empresa que tenga una parte estatal y que tenga una parte privada y que pueda trabajar en conjunto? Si los marcos generales, por ejemplo, de la petrolera, me hiciste una muy buena pregunta. En lugares como, por ejemplo, son productores de petróleo, países del Medio Oriente, se manejan desde esa manera. Y algunas de esas posturas de esos Emiratos, los Emiratos Árabes y demás cuestiones, son de una línea mucho más, diríamos, popular o populista o menos conservadora, pero tienen un sentido de nación y tienen un sentido de que la cosa pública no puede ir nunca en detrimento de lo privado. Yo no puedo ejecutar lo privado por un capricho, porque lo privado no es malo. Porque el sostenimiento de la cosa privada también es parte de lo que se trabaja en este país. Pero sí tiene que tener una regulación por parte del Estado. Porque yo me pregunto, todos los que defiendan el Estado, a mí me encantan algunos dirigentes que hablan de un Estado, ¿no es cierto? Ahora, yo esos dirigentes que son tan estaduales, esos dirigentes no se atienden en el hospital público, no mandan a sus hijos a la escuela pública, se atienden en la clínica Los Arcos, mandan a sus hijos al colegio San José, viajan en primera, no usan la aerolínea, pocas veces usan la aerolínea de bandera. ¿De qué me estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Te das cuenta que es un problema, una discusión de un grupo de gente? La verdad que yo no considero de que se vaya a volver a lo que fue la privatización de los 90, pero creo que tiene que haber una intervención también de parte de capitales privados que tienen que ser usados sanamente y mostrando la información pública en serio. Nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que es negada. Si vos pedís determinada información pública, este gobierno no te la dan. O sea, es mentira que está todo publicado. Entonces, no podemos ir a favor de lo estadual matando lo privado, porque también lo privado genera otra cosa. Y te respondo esto: el comerciante, el kiosquero, el almacenero, los distintos rubros que vos tenés, ¿no son privados? ¿O vamos a estatizar todo? Bueno, la estatización de todo nos lleva a lo que es Venezuela. Acá trajimos PDVSA. ¿Qué costó? ¿Fue nacional? ¿Fue nacionalismo traer a PDVSA? ¿Te acordás de PDVSA? Sí. ¿Te acordás de PDVSA? La petrolera, sí. La petrolera. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, estatizamos. ¿Estatizamos para qué? Para generar más marcos de gerente, más marcos de pagar. Pues esto es lo que hay que decir. ¿Saben qué? Otro de los temas, Facundo, la gente se dio cuenta que se usa el Estado para hacer política. Entonces ya la gente no la corres más con... No, que van a privatizar, que viene esto, que va a pasar. No, ya sabes qué, flaco. Te vuelvo a decir lo mismo que te digo. La gente agarra con esta mano y vota con esta. Felizmente. ¿Se terminó una forma de hacer política? Sí, claro que se terminó. Y se le va a terminar a Javier Milei si no hace lo que tiene que hacer. Si no hace lo que tiene que hacer,
si no toma mano dura, no le puede pasar lo que le pasó a Macri, ¿eh? Javier Milei no puede soportar 5 toneladas de piedra. Porque cuando lo hicieron los gobiernos kirchneristas, con lo que hicieron con los jubilados, que hoy los tienen con $80, no hubo toneladas de piedra. Esto hay que ser claro. De esto se trata la oposición. De esto tenemos que hablar. Hablaste de sedición en un momento. La sedición es un elemento que lo habla la Constitución Nacional. ¿Crees que va a pasar eso? Yo creo que hay grupos que quieren llevar al caos. Y ahí el presidente tiene que ser inflexible. Tiene que aplicar todas las leyes que tenga la democracia en defensa de la democracia, de la institucionalidad, frente a grupos que se resisten a dejar el Estado. A dejar el Estado y a dejar en paz a la gente que trabaja en el Estado y a dejar en paz a que la gente circule. Me parece que acá tiene que coordinar las fuerzas de seguridad nacionales, tiene que coordinar la policía de la ciudad y tiene que coordinar todo. ¿Por qué? Porque la gente necesita paz social. No se puede vivir con la industria del corte. Preguntándole a personas que la llevan a qué vinieron y no lo saben. Porque son rehenes de delincuentes, de maleantes que utilizan a los pobres. A ver, voy a pasar en limpio, porque van a decir que estoy avalando la represión. ¿Se puede protestar? Sí, en los límites de la democracia. Siempre hay protestas en los límites de la democracia. Ahora, a algunos sectores les digo que esperen un poco, porque durante 4 años callaron la peor vergüenza que nos ha pasado. Callaron el vacunatorio VIP, callaron Lázaro Báez, callaron los 17 millones de pesos de jubilación de Cristina Fernández de Kirchner, callaron el caso Insaurralde y callaron montones de cosas. Entonces, algunos dirigentes sociales y sindicales y políticos hagan un poco de silencio. Porque hay algo que se llama solemnidad republicana y hay que dar tiempo a eso. ¿Está en juego la democracia, la república? Para algunas personas quieren que esté en juego. Algunas personas ya lo plantearon. ¿Por qué? Porque se termina la prebenda, se termina vivir del desfalco del Estado. Entonces ahí el presidente, en las facultades que tiene como presidente de la República, va a tener que evaluar. Yo creo que es uno de los desafíos de Javier Milei, ver hasta dónde es protesta y ver cuando esa protesta se quiere convertir en una sedición. Uno de los logros que tuvo el gobierno de Mauricio Macri fue haber terminado, porque apostaron todos al helicóptero. Bueno, esta gente que comete un delito contra la democracia, un delito contra el Estado, que instiga la sedición, que manda la sedición, tiene que estar puesta a disposición de la justicia. Gracias, Gabriel. Gracias a vos.